Era mi vida, tirada entre la basura, tú me encontraste y me tendiste tu mano, me levantaste para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo le negara. Qué cobarde fuera yo si de aquí me regresaré. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Perdóname, Señor Jesús, si soy desobediente. Quisiera decirle, por tanto, lo que mi alma siente. Quisiera decirle que sanas y salvas a toda la gente. Y has transformado mi vida y ahora soy diferente. Qué mal agradecido fuera yo si a mi Cristo le negara. Qué cobarde fuera yo si aquí me regresaré. Estoy a medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Nos vemos. Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Ahí está nuestro hermano Leopoldo Prieto. No puedo ingresar con mi hermano. A ver si le envié el link, hermano Alberto. A ver, ya estamos con problemas. Ahí sí. Ahí estamos, ¿eh? Va. Se me fue otra vez. Se me fue. Parece que yo... A ver si vuelve a ingresar mi hermano Alberto. Por mientras recibimos los saludos de nuestro hermano Leopoldo Prieto. Dios le bendiga, hermano Leopoldo. Hola pastor, buenas tardes, Jesús le bendiga igual, bendición a todas las hermanas y hermanos que se van a conectar y esperando que luego entre nuestro hermanito Alberto, que es necesario para que podamos hacer el programa, también poder contar con su conocimiento y sabiduría que Dios le ha dado. Así que el Señor Jesús le bendiga, pastor, a usted y a todos los hermanos y hermanas que se van a conectar. Amén. Bueno, hemos tenido momentos bien difíciles de lucha con la transmisión del programa. El viernes pasado no pudimos salir al aire, estamos saliendo por otro Facebook. A ver si mi hermano Leo puede compartir también a a las personas que él tiene, ¿cierto? Eli. Aquí está apareciendo, ahí está mi hermano. Agregar al escenario. Ahí estamos.
Amén. Ya, estamos completos. Gracias al Señor. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Saludos nomás, hermano Alberto. Falta usted nomás. Saludo a todos nuestros hermanos que son los que generalmente nos acompañan, y si alguien nuevo también, ¿no es cierto?, por usar un término, decide acompañarnos también, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos para mi hermano Leopoldo, para el pastor, su familia, y así un gran abrazo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano Alberto. Bueno, el viernes anterior estábamos con la conclusión, ¿cierto?, del programa del el tema que es el pragmatismo. Amén. Un tema bien importante para lo que es la iglesia. Quiero decirle que el programa Hermanos Amados está siendo visto por muchas personas, es verdad. Me escribieron ahí un hermano de Quilpué también, para darle gracias a Dios también por el programa y gloria al Señor, ¿cierto?, por la sabiduría y el entendimiento que Dios desarrolla por medio de nosotros para la gloria de su nombre, por supuesto, porque todo es de Él, amén. No podemos jactarlos que nada sea nuestro, amén. Él nos aporta y nos nutre, ¿cierto?, con su sabiduría. Y esperamos con esto, hermanos amados, derribar muchas cosas que ciertamente han entrado a la iglesia, no para construirla, sino para destruirla. Y en eso oramos siempre por los ministros, para que estén atentos también, hermanos amados, y no sigan la corriente de la religiosidad, y estén con los ojos bien abiertos en estos últimos tiempos, por supuesto, donde la decadencia moral, espiritual, está a la luz y a la vista de todos. Amén. Bien, vamos a continuar. Voy a tomar el texto base que siempre hemos tomado, hermanos amados, y que es el capítulo 2 de Colosenses, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El pragmatismo, bueno, en lo que vimos el programa pasado, con respecto a esto, es una idea, una ideología filosófica que, como dije recién, pretende destruir, ¿cierto?, todo lo que sea verdadero en cuanto a la fe, y eso es lo que a nosotros nos compete. Hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén. Estaba mirando cómo ha logrado el diablo entretener a la iglesia, cómo ha logrado el diablo de una manera sutil, o como lo dijera Pablo, entrarán encubiertamente herejías destructores, y si bien es cierto, las herejías tienen un carácter, la blasfemia tiene otro carácter, y acá no podríamos encasillar todo en herejía o blasfemia, pero sí podríamos clasificarlo dentro del concepto de que esta ideologías vienen para desviar al creyente de la verdad con algo que se parece también un poco a la verdad, según quienes lo practican, pero cuando uno estudia la palabra, ve que Dios tiene otros planteamientos. Cuando uno ve que el Señor dejó un esquema a través del cual nosotros debíamos regirnos en nuestra manera de servir, y vemos esto tan extraño
que como digo, se ha apoderado de muchas iglesias de arrogarse nombres que apostólicos, pentecostales, y creer que ello les va a dar un plus quizás de mayor espiritualidad. En consecuencia que aquí, cuando el ser humano intenta agregarle, ¿no es cierto?, como una ayuda de la fe, como algo que le hace falta al sacrificio de Cristo, es cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos golpeando al aire, como dijo Pablo, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no le hace absolutamente falta nada. Entonces, cuando uno ve que en el Apocalipsis el Señor le pide a una de las iglesias que haga las primeras obras, es como que el Señor le estuviera diciendo esto moderno, esto nuevo, ya en aquellos tiempos, ¿quién te lo pidió? Amén. Amén. A la primera obra. Y el Señor estuvo constantemente llamando al pueblo de Israel a que volviera a los rudimentos antiguos, al pacto que había concertado Dios con Israel allá en el monte. Y pareciera que al creyente, independientemente al tiempo en que viva, le es necesario estarle recordando constantemente que no debe ejercer ciertas prácticas. Hoy día vemos una iglesia desordenada, una iglesia que bien encajaría con el último versículo del último capítulo del libro de los Jueces, donde dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, la iglesia no es para experimentar, ¿no es cierto?, sensaciones, ni mucho menos emociones. Recordemos que en aquellos días había un mago que tenía engañado a todo un pueblo, donde a través de la magia decía: este es el verdadero poder de Dios. Amén. Entonces, hoy en día, cuando ya estamos más que nunca, porque es alarmante, hermano Leopoldo, pastor, sintonía toda, es alarmante lo que está sucediendo. Y a mí me preocupa que la iglesia esté tan entretenida entre cuatro paredes, cuando ya se garantiza que cientos, tal vez miles de personas que experimentaron la vacuna van a caer pronto fulminados por una muerte repentina. Esto, digo, para aquellos que tomaron la vacuna y que no son creyentes, porque yo tengo un punto de vista que ha sido el ancla de mi fe, que yo voy a morir el día que Dios decida que yo me muera. Amén. Amén. Ahora, se supone, y científicamente lo están diciendo, que las personas que hoy en día están consumiendo pregabalina, que es un neurodepresor, de aquí a 3 años y medio, toda la gente que está tomando pregabalina debiera morir.
Hoy día no nos extrañemos de que la ciencia ha alcanzado ribetes, ¿no es cierto?, insospechados en cuanto a predecir ciertas cosas, porque Daniel admite que la ciencia se aumentará. Sí. Y lo que a mí tal vez me salió un poco del tema, pero aquí quiero volver, porque viendo que estamos a puertas de grandes mortandades, la iglesia está, mientras tanto, entretenida en traer nuevos dogmas, en traer cada cual payaso ofrece mejor circo, y no olvidemos que el circo romano mató muchos cristianos, y este nuevo circo, este circo moderno que están haciendo los payasos de turno, está matando el espíritu del cristianismo sincero, porque ya pronto van conquistando a la iglesia casi en su totalidad a que practique el saltito, el gritito, a que practique el date una vueltecita, pega un saltito para el Señor, que después miran como bicho raro el que no sigue ese tipo de tendencia. Amén. Y por lo tanto, créame que hoy en día llega a dar pena. Yo estoy súper cansado físicamente en este momento. Anteayer estuve acompañando al pastor de la IAP de acá de Rinconada, apoyándole en la música porque una sobrina de él falleció, muerte repentina, y los coristas estaban gastados. Ayer me tocó ir a la punta de San Francisco y hoy día pensaba descansar cuando el pastor Rubén me llamó y me dijo: hermano Alberto, necesito corista para hacer un servicio fúnebre, y en 3 días he estado 2 veces en un funeral donde no vamos a cantarle a la persona que partió, donde no vamos a hablar de las virtudes de aquel que está en el cajón, sino le vamos a decir a las personas que busquen al Señor, que se arrepientan. Y por lo tanto estoy bastante cansado, y aún así me atreví a entrar en este panel porque yo sé que Dios produce tanto el querer como el hacer. Amén. Pero me duele, hermano Leo, pastor, hermano, que no lo veo porque no me aparece acá para compartir y saber quiénes están. Me duele ver hoy en día cómo la iglesia se ha dejado guiar por conceptos que están hace años dentro de las congregaciones. Oiga, hermano Alberto, y usted va a cantar este himno es para los muertos. Yo jamás he alabado a un Dios muerto, yo alabo a un Dios vivo. Amén. Que este himno es para la calle. No, Señor, este himno es para el Señor. Amén. Y por eso digo, así el pragmatismo se nos fue metiendo de poquitito, con idea. Y parece que ahora le metió el acelerador, porque como le digo, pareciera que hoy día el que grita más es el que la lleva en palabras más sencillas. Y uno se ha aburrido de decirle a estas personas: oye, hermano, si usted cree que cuando los cristianos antiguos eran perseguidos, pegaban alaridos predicando dentro de las cuevas ocultos, ahí no era así. Entonces, la palabra, desde mi perspectiva, entra más en provecho cuando la conversamos dentro de la iglesia, con este mismo tenor que la estamos conversando aquí, y no cuando ese griterío innecesario se mete, como creyendo que el griterío es el que trae, ¿no es cierto?, mayor espiritualidad, porque no voy a usar la palabra avivamiento. Ya sabemos que no existe en la escritura ni pentecostalismo ni ninguna de esas cosas. Lo que me sorprende
es que a nivel de autoridad no se toma ningún tipo de medida, aun cuando uno les ha advertido, pongan ojo, porque se está entrando esta línea de pensamiento dentro de la iglesia y como digo, me da pena que anteayer estuvimos en un servicio funerario y tuvimos que ir a reforzar a un pastor. Hoy día estuvimos en otro servicio funerario y tenemos que ir a reforzar otro pastor. ¿Por qué? Porque ya no hay personas que apoyen la obra del Señor. Pero ni hablemos de púlpito porque aparecen todos, especialmente todos quieren que les toque predicar el día domingo. Por eso digo, ¿cómo entretenido? Voy a terminar mi primera intervención con esta. ¿Cómo nos ha entretenido el diablo con este tipo de cosas extrañas que ha introducido dentro de la iglesia? Y los líderes callan y cuando uno va, ellos dicen que no, que uno es amargado, que es una doctrina antigua. El Señor mandó preguntar por la senda antigua y no por la senda moderna. Pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano Alberto. Mientras va hablando, vienen las palabras, ¿cierto? Y aquí escribí yo la palabra manipulación, competencia. Claro. El pragmatismo, ¿verdad? Como ideología, sí ha logrado penetrar dentro de la iglesia en todos los ámbitos, tanto la parte culto como también la parte elección, ¿verdad? Pastores, de diáconos, en esa parte y la parte musical también, porque ha logrado transformar la música. O sea, tenemos aquí ¿cuánto se llama? Esta ideología pragmática, como le ha resultado a los pastores, y a veces los pastores que lamentablemente, usted decía, ¿por qué no le ponen freno, ¿cierto?, a esto con respecto a detener esta situación? Por ejemplo, el apóstol Pablo en el mismo libro de Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjese que aquí abarca el apóstol Pablo todo lo que la iglesia debe hacer con respecto a un culto. Es penoso que hoy día los púlpitos sean utilizados por personas sin conocimiento, sin amor a Dios, solamente con el único propósito de ser vistos o creer que lo están haciendo bien, sin, hermanos, verse a la luz de la palabra. La Escritura dice que debemos examinarnos. Amén. Debemos examinarnos nuestras condiciones. Y por eso, hoy día, los pastores, ¿verdad? Mire, tuve un culto hace 2 semanas atrás en el lugar de Vida Nueva. Precioso el mensaje. Y lo predicó el presidente de la AYAP. Lo voy a decir con nombre y apellido. Pero yo tengo un colador para eso. Me gustó el mensaje. Pero él reconoció que hay un cántico que cuando la iglesia canta que el diablo está bajo nuestros pies, pero él no le pone coto a frenar eso. O sea, no lo sacó del error. ¿Se fija? O sea, lo mencionó, pero lo pasó por alto, con una debilidad tremenda. Y él es presidente de una gran corporación, lamentablemente. Entonces, la pregunta, el problema aquí es que los pastores no estudian, hermano. Hoy día los pastores no están estudiando. Y se nota. Porque los mensajes son repetitivos a la vuelta del año. Hay que verlo y revisarlo a la vuelta del año. Son repetitivos. Y Dios bendiga a esos pastores que sí se preocupan de estudiar y sí se preocupan, hermanos, de llevar la palabra pura a la iglesia. Hermano Leopoldo, Dios le bendiga.
Bueno, gracias, Señor, por esta oportunidad. Un gusto de poder ver nuevamente, hermanito Alberto, de poder verlo, ¿ya? Lo mismo de poder compartir con el pastor. Bueno, entrando a lo que ustedes ya han referido, ¿cierto? Es importante entender que no solo, pastor, relevar a los pastores que se preocupan de eso, sino que también a hermanos como el hermano Alberto, que también se preocupa de la escritura, de saber del Señor, para poder darle buen alimento al resto de las ovejas cuando a él le toca la oportunidad, que me imagino que no deben ser muchas porque no somos muy queridos regularmente. Entonces, muy requerido. Que el sol se ponga 2 veces, ¿ya? Que dé la vuelta, ¿cierto? La Tierra al Sol 2 veces antes que aparezcamos de nuevo en un púlpito 2 veces. Entonces, el problema del pragmatismo, que es el tema que estamos conversando hoy en día, que son enseñanzas filosóficas humanas, ya Pablo hablaba ahí, ¿cierto? Aquí en Colosenses, ¿cierto? Me parece que es 2.8. Sí. 2.8. Y dice, lo voy a tomar tal como está, dice, mira que nadie os engañe, o sea, estas corrientes filosóficas tienen un objetivo. Sí. Ese objetivo es engañar a los creyentes, ¿ya? Sí. No son hacia la aventura, no son de buena gente, no son por error. Hay una intencionalidad detrás, ¿ya? Una intencionalidad consciente, ¿ya? Sí. No es que esa intención es sin querer queriendo como el Chavo, no. Hay un interés de engañar, ¿ya? Y dice, mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Algo hueco es algo que no tiene relleno, que no tiene contenido, ¿ya? Por eso es vacío, ¿ya? Pero es sutil, es suavecito como el aceite, ¿ya? Sobre huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, los rudimentos, ¿ya? Son las enseñanzas, en este caso las enseñanzas humanas, filosóficas, enseñanzas de pensamiento, que son rudimentos porque son enseñanzas primarias, así como que lo que primero se aprende, y en el mundo lo primero que se aprende son las costumbres, ¿ya? Amén. Eso es lo primero que se aprende. Si el papá tiene la costumbre de echar garabatos, los hijos lo primero que van a aprender va a ser echar garabatos, porque es la costumbre, ¿ya? Entonces, todas estas enseñanzas tienen la particularidad que se oponen a la verdad de Dios. Es una oposición a la verdad de Dios, ¿ya? Decía mi hermano Alberto ahí también, bueno, que cuando los que no están disponibles para Dios, pero sí están disponibles para el púlpito, para mí esos son los hermanos termitas, que les gusta la madera, les gusta estar ahí en el púlpito con la madera. Bueno, ahora se han modernizado, pero yo les llamaba los hermanos termitas, que les gusta la madera, les gusta comerse el púlpito, les encanta eso. Y Gálatas, el libro de Gálatas, mi hermano, aquí en el capítulo 4, en el verso 3, dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. ¿Ya? También estuvimos nosotros bajo los rudimentos del mundo, porque fue lo que aprendimos, los rudimentos del mundo, sí, hasta que Cristo resplandeció en nosotros y conocimos la verdad. Y fue esa verdad la que nos hizo libres, por eso ya no estamos bajo esclavitud de los rudimentos del mundo, como habla y exhortaba a Pablo, decía, dice, el capítulo 4, en el verso 3, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, éramos esclavos de los rudimentos de este mundo, porque era lo que podíamos aprender. Y señala algo muy importante aquí, dice, cuando éramos niños estábamos bajo los rudimentos del mundo. Y muchos pastores que aceptan estas cosas todavía siguen siendo niños, no han madurado, ¿ya? Y son pragmáticos también. ¿Por qué razón? Porque como les da resultado el grito, el salto, la imposición de manos, que Pablo exhortaba y decía a Timoteo que no impusiera las manos con ligereza, ¿ya? Hoy en día el imponer las manos se usa para muchas cosas que no están dentro de la Escritura, ¿ya? El imponer las manos para que una persona sienta al Señor, eso en ninguna parte de la Escritura está. Los apóstoles ponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo y las ponían una pura vez.
Amén. No los días martes, jueves, domingo, no los días lunes, miércoles y viernes, o en cada reunión que iban, no en las convenciones. Ellos ponían la mano y por la fe los hombres recibían el Espíritu Santo. Amén. Eran llenos, ¿ya? O sea, hoy en día hay hombres que incluso son tan niños que todavía están pidiendo, Señor, dame una doble porción, cuando la iglesia recibió la llenura del Espíritu. Amén. No estamos en tiempos antiguos, ya, donde Dios venía, ¿cierto?, con su Espíritu y luego se retiraba. Hoy día la iglesia, Dios la llenó. Y por eso que Pablo decía, antes, ser lleno del Espíritu Santo, porque se puede ser lleno. Sí. Se puede ser lleno del Espíritu Santo, porque es promesa de Dios. Entonces, todas estas enseñanzas que han permeado la iglesia, han permeado los pastores, ya, porque si el diablo no va a ir a los tobillos, va a ir a la cabeza, ¿ya? No a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, sino que a lo que está por delante. Las cabezas de las congregaciones, los pastores que están por delante, Amén. para hacerlos caer en eso, cosa que de ahí para abajo todos estén equivocados, porque al diablo le encanta la mentira, el engaño, ¿ya? Y le gusta que nosotros permanezcamos bajo esclavitud, ¿ya? Todos los rudimentos que la ley, incluso, de los cuales habla el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12, son el conocimiento, ¿cierto?, espiritual que el hombre tuvo desde el Antiguo Testamento, pero hoy día tenemos un mejor pasto a que acogernos, ¿ya? La ley no ha desaparecido, está ahí. Cuando en Hebreo habla y dice que está a punto a desaparecer, cuando un pacto es dado por viejo, está a punto de desaparecer, pero nos dice que desapareció, ¿ya? Solo que nosotros en la iglesia nos acogemos no a ese pacto. Dios nos dio la posibilidad de acogernos a un nuevo pacto con mejores promesas. Amén. O sea, si en el Antiguo Testamento eran buenas las promesas, pero nosotros tenemos mejores promesas. Amén. Mejor que las del Antiguo. Entonces, todos estos rudimentos lo que hacen es tratar de engañar al hombre para apartarlo de la verdad de Dios. Por eso dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, porque son las tradiciones de los hombres ya las que transmiten desde los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros tenemos que regirnos según Cristo y no según los rudimentos de los hombres. Amén. ¿Ya? Hoy día los hombres con el pragmatismo, ¿qué es lo que dicen? Si voy y le pongo las manos a alguien en la iglesia, en la reunión, va a llorar, se va a emocionar y lo va a hacer creer que está sintiendo a Dios porque le puso las manos. Rudimentos de hombres, son ideas de hombres, ¿ya? Porque la Escritura tiene establecido, ¿cierto?, ¿ya?, que recibiríamos poder, ¿ya? Y recibiréis poder, ¿ya? No necesito que me pongan las manos para poder tener poder, porque Dios ya lo dijo ya, y recibiréis poder, y con eso es suficiente una vez, porque eso es fe. Yo creo a la primera. Sí. No tengo para qué que me estén poniendo las manos a cada rato, ¿ya? Todos estos rudimentos del mundo son sistemas de pensamiento y filosofía que están fundados en valores terrenales y humanos, en pensamientos de hombres. Muchos de estos humanistas, ¿ya? Que no están arraigados en la palabra, sino que están arraigados en el efectivismo. Es decir, si yo canto canciones, si un corista canta canciones melancólicas, que le ponen, son melancólicas, pero ellos le ponen para meditar, alabanzas de meditación. Pero son canciones, son canciones lloronas. El libro de Proverbios habla y dice que al que canta canciones, ¿cómo es la palabra? Como triste, ¿ya? Le va a ser contado como... ¿Nostálgica? Claro, como nostálgica. El que canta canciones al corazón amargado le va a ser contado como por pecado. No me acuerdo el proverbio en este momento, pero lo voy a buscar y se lo voy a leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el que llega a la iglesia con problemas y usted le pone una canción melancólica, ¿qué es lo que va a hacer? No es de meditación. Le ponen meditación, porque eso es parte de los rudimentos del mundo, que le ponen nombre. ¿Ves que ahora a todos le ponen nombre? ¿Ya? Ahora le cambian a todo el nombre, a todos les cambian los nombres. Y dicen, y el lenguaje crea realidad. Entonces cuando usted le pone un nombre a algo, aunque no exista, por el solo hecho de ponerle un nombre, usted lo hace crear como realidad y la gente lo cree. Amén. En vez de creer a la palabra, que sí es la verdad,
creen en una realidad inventada, en una realidad artificial, en una verdad mentirosa, ¿ya? Bueno, los creyentes necesitamos dos cosas. Primero, estar firmes con nuestro Salvador, y segundo, rechazar todos estos rudimentos que no se alinean con los principios del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? El otro día una hermana me hablaba y me decía, a mí no me gusta que hablen en contra de los trinitarios, porque yo tengo muy buenos recuerdos de ellos. Y yo no hablo de los trinitarios, ¿ya? Yo no hablo de las personas, yo hablo de los trinitarios que promueven la Trinidad. Amén. La ideología. El que promueve la Trinidad lo que está haciendo es tomando de la mano a la gente y llevándosela al infierno. Y Pablo exhortaba, decía que hay que arrebatarlos del fuego. Amén. Amén. Y por medio de la palabra y por medio de estas exhortaciones que nosotros hacemos, porque yo no me pongo a decirle grosería, ni los menosprecio, ni nada. Yo lo que rebato es su doctrina. Eso es lo que yo rebato. Y no lo rebato como un pensamiento mío, sino que por medio de la palabra. ¿Ya? Y podrá tener, y claro, justamente estas iglesias trinitarias, ¿ya? O pentecostales que le llaman muchas veces, ¿ya? Lo que hacen, apelan al pragmatismo. Sí. El que danza, como le surte efecto, sí. El que danza, que dance, porque ahí está contento. Amén. Le va bien. Usted traiga el diezmo nomás, dance todo lo que quiera. Y hay gente que está danzando toda la reunión, no escucha ni el mensaje, ¿verdad? porque está todo el rato danzando. Amén. Y después llega a la casa, muerta cansada, y dice, oh, que estuvo linda la reunión. ¿Y qué? Sí, ¿de qué se habló? No, es que yo estaba danzando. Estaba tomada por el Espíritu. No tiene idea, estaba tomada por el Espíritu. Danzó todo el rato. No tiene idea de lo que pasó. Que ellos los toma. No tiene... A ellos los toma el Espíritu. Según ellos, claro, pero eso es parte del pragmatismo. Amén. Porque le han hecho creer eso, que eso es espíritu y eso no es el Espíritu. El Espíritu Santo, ¿ya? Tiene que ver con que el hombre es capaz de recibir la palabra y esa palabra hace vida en uno, ¿ya? Y hay un cambio y es ordenado. Lo que hace la palabra es disciplinar, es ordenar, porque en el mundo cuando estábamos sin Dios, dice la Escritura, amén, en el amén. mundo estamos sin Dios. Alguien sin Dios está en su desorden, amén. Vive como quiere, porque no tiene que rendirle cuenta y no tiene conciencia. Pero cuando Cristo nos llama a nosotros, el Señor, ¿ya? Nos llama para ordenarnos. Y Dios dejó todo ordenado en la Escritura. Amén. ¿Ya? Entonces, todas estas creencias que son rudimentarias, ¿ya? Que son las primeras cosas que nosotros vamos aprendiendo, están influenciadas por filosofías del mundo, ¿ya? Y no por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clarita, es precisa, y no da paso a espectáculos, como decía nuestro hermano Alberto, a hacer shows circenses. Ya no, Dios no contrató a ningún arlequín, ningún payaso, ya, para que entretenga a la gente. Dios lo que hizo es llamó a hombres al arrepentimiento y a una nueva vida, a una conversión. Amén. Conversión es pasar de un estado a otro estado. Gloria al Señor. Y no es pasar de un pecador seco a un pecador mojado con el bautismo, no es así. Eso por amén. ahora. Amén. Qué bueno que vamos como entrándolo bien ahí en las aguas. Y mientras mi hermano hablaba con respecto a las huecas sutilezas, recordemos que el apóstol Pablo confrontó a los filósofos y los puso a raya por medio de la palabra. Voy a leer un poquito, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía, escuche, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos, y de los estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí Pablo no hacía un show, predicaba la palabra, predicaba el evangelio. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Los griegos todavía no habían escuchado, al parecer. Pues traes a nuestro oído cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo,
puesto en pie, en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, o sea, supersticiosos. Amén, supersticiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, tenía una pila de dioses, y hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, fíjese, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Porque ellos estaban acostumbrados, ¿cierto?, en su filosofía, a ser dioses y colocarlos dentro de un templo. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Voy a detenerme un poquito aquí con respecto. Yo haría una pregunta, hermanos, a la iglesia o a los ministros que están hoy día por delante de la iglesia. ¿Creen realmente que Jesús es Dios? ¿Creen realmente a la palabra de Dios? Porque la palabra tiene un ordenamiento. La palabra ordena cómo se debe hacer un culto. La palabra ordena cómo se debe predicar. La palabra genera la dirección, como decía mi hermano, de la iglesia. Entonces yo no tengo por qué tomar un ejemplo del mundo o tomar una idea del mundo y plantarla en la iglesia para que vengan más almas, para que me resulte, ¿cierto?, que yo tenga la iglesia llena y sea yo popular. Porque ni siquiera buscan la fama de Cristo, buscan la fama propia. Ese es el problema, que hoy día, lo dije la otra vez, los pastores deberían sentarse y leer la Escritura claramente, qué es lo que están haciendo con la iglesia de Dios. Si realmente están alimentando o no están alimentando, o tal como decía mi hermano Alberto, están entreteniendo la iglesia. Porque hoy día se están metiendo muchos maestros. Hoy día, hermanos, pero conforme a su propia concupiscencia. Y están enseñando que en el Edén hubo otra familia, que los ángeles tuvieron copulación con las mujeres. Oiga, eso no sale en la Escritura, pero sin embargo se predica, se deja predicar, se deja enseñar esa basura que no está en la Escritura, que solamente es una ideología humana, pero no se deja predicar la palabra, porque al que predica la palabra luego lo hacen a un lado. Y prefieren tirar un novato arriba de un púlpito para que salte y para que grite, para que entretenga la iglesia, diciendo: ahí está la manifestación de Dios. Esa no es manifestación de Dios. Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de su poder, y eso lo dice claramente la Escritura. ¿Dónde está el poder de Dios? En la transformación del hombre, en el cambio. Y concluyo con esto. En la mañana meditaba el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemos exalta en cierto modo a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús le empieza a hablar de un nuevo nacimiento, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y él le dice: pero ¿cómo, viejo, yo meterme en el vientre? ¿Se podrá hacer esto? ¿Que un hombre viejo pueda meterse en el vientre de la mamá y nacer de nuevo? Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino. Y le hace una pregunta el Señor: ¿eres tú el maestro en Israel o eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Tenía que saberlo, claro, porque era un maestro. Tenía que saber qué es lo que significaba el nuevo nacimiento y cómo se ejecutaba el nuevo nacimiento. Porque Pedro y Santiago aclaran, dice que fuimos renacidos por la palabra. Por eso no podemos cerrar, hermanos amados, el paso a que la palabra sea predicada. Hermano Alberto Catejo, Dios le bendiga. Amén. Yo estaba analizando una frase que fíjese que a pesar de que los judíos están cegados en parte, como dice Pablo, ellos tienen un concepto muy, muy noble en cuanto a las discusiones. Los judíos son bien meticulosos, pueden estar
se encuentran dos judíos, pueden estar una mañana entera, preguntan por todo el árbol genealógico. Por eso es que cuando el Señor va y envía a los discípulos, les dice que por el camino no saluden a nadie. Les dice, esto tiene carácter urgente. Amén. Y si ustedes se van a poner a comadrear ahí con medio mundo, no van a llegar nunca a cumplir el prometido. Amén. Entonces, los judíos pueden discutir acaloradamente, pero después se abrazan, se besan y se envían bendiciones a sus familiares. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, nosotros no combatimos personas, No. nosotros combatimos ideas, las malas ideas. Y ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Cuidado que muchos pastores me han tenido, porque desde mí, yo en particular, que le digo que soy amigo de llamar las cosas con el nombre que tienen, yo veo una persona que está enseñando algo diferente, incluso de repente cuando han estado ahí en directo transmitiendo, yo le he hecho señales que pare eso. Yo no soy nadie, acá el pastor es el pastor Carlos Vial, pero cuando yo estoy viendo que se están saliendo, ¿cierto?, del contexto, yo le hago esto así, corte el tiro nomás, y menos mal que me han entendido, porque acá son contaditos los que trabajan, el resto yo le he dicho al pastor, no los quiero ver aquí porque no se quieren someter a la palabra. Y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más que edificación. Más que edificación de Dios, que es por fe. Amén. Así te encargo ahora. Ahora, las cosas que corresponden a la fe no es llegar y hacerla, cuesta hacerla. Pero como esto del pragmatismo es la parte fácil, era fácil saltar allá en el Monte Carmelo invocando dioses falsos, con la falsa esperanza de que ellos iban a intervenir, y esos dioses falsos nunca respondieron. Por lo tanto, acá nosotros vemos una lección de humildad de parte del apóstol Pablo. Le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿para qué salirnos de este canon? ¿Para qué salirnos, no es cierto?, Amén, de esta línea? Si la Escritura dice, haciendo estas cosas, le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Manteniendo una sana doctrina y una vida santa, él se va a salvar a sí mismo y va a salvar también a los que le oyeren. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana, y vana es hueca. Sí, amén. Porque cuando acá, nosotros que somos del campo, hay una semilla o una fruta, almendra, especialmente una nuez, está vana, decimos. ¿Por qué? Porque la sentimos livianita, ¿sí? Y uno termina partiéndola para desengañarse, y dentro está vacía, está vana. Entonces, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, e incluso esto de la genealogía interminable, Pablo nos está refiriendo a la genealogía judía, que tiene tremendos aportes, la genealogía bíblica, perdón, que tienen tremendo aporte para descubrir ciertos aspectos, más o menos calcular en qué año ocurrieron algunos eventos. A lo que Pablo se está refiriendo es que los judíos habían introducido dentro de la iglesia genealogía de eones, genealogía interminable que tenían que ver con la angelología, y con esos eones que ellos invocaban como parte de su doctrina, e intentaron meterla dentro de la iglesia de
Éfeso, y Pablo le dice a Timoteo que lo deja allí para que mande, que nos enseñe una doctrina diferente. Y el apóstol le dice a una de las iglesias: ustedes corrían bien, vosotros corrían bien. ¿Quién lo estorbó? Amén. En otra oportunidad le dice: pues temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera manera de servir a Cristo. Por lo tanto, una de las cosas que hemos descuidado ha sido precisamente, ¿no es cierto?, lo que descuidaron muchas iglesias, porque si usted se fija, el reclamo puntual que el Señor le hace a las iglesias del Asia Menor, algunos retenían la doctrina de los nicolaitas, otros retenían la doctrina de Balaán, otros permitían que aquella Jezabel enseñara a seducir a los ciegos. Y entonces hoy en día nosotros vemos que no hay una pulcritud en el sentido de ser minucioso, porque la iglesia primitiva lo fue. Hay que entender que la iglesia primitiva estuvo llena del Espíritu Santo. La iglesia primitiva estuvo más consciente del Espíritu que de ninguna otra cosa, porque para ellos, y lo he dicho en alguna oportunidad, el problema no era que los mataran, el problema no era que los persiguieran, el problema no era para ellos que les confiscaran los bienes, el problema grave para ellos era que el Espíritu Santo no estuviera en medio de ellos. Amén. Y por eso es que lo buscaban con tanto ahínco, y uno ve que ciertas manifestaciones, a poco de haberse producido el Pentecostés, donde fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hacen una oración que es bien emblemática cuando dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas. Amén. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que señales, prodigios, milagros sean hechos a través del nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y dice que inmediatamente el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mientras extiendes tu mano. ¿A quién le rogaban los apóstoles para que hiciera y tomar el organigrama de la iglesia? A Dios, a través del Espíritu Santo. Hoy día no. Se introducen las ideas, como digo, ideas de todo tipo. Sí, a ver. Sí, es increíble, es increíble. Hace poco veía yo a un pastor que decía que la iglesia tenía que entregarle los diezmos porque quería arreglar la casa. Oiga, tenía un palacio el hombre, pero todavía esquilando las ovejas. Entonces, por eso uno dice, aquí mismo, y disculpe, ahora que me acordé, aquí mismo tenemos un tema cuando los discípulos se presentaron delante de un concilio. Sí. Entonces, en el concilio decidieron ponerlos en libertad, pero antes los azotaron. Oiga, no nos vaya a entrar la cuestión con que para salir llenos de gozo del templo nos vamos a azotar los unos a los otros. Entonces ya estaríamos rayándola. Dando la papa ya. Claro. Ahora, por ejemplo, mi hermano Leopoldo se refirió a un tema bien importante, de imponer las manos. Oiga, yo vi cuando a la hermana le imponían las manos, al final salían igual que la chimoltrufia, con el pelo todo despeinado. Entonces, más que imponer mano, era un manoseo la cuestión. Entonces, y nadie estaba ahí para poner seriedad en el asunto. Esto es lo que a uno lo sorprende, lo deja pasmado, porque se tomaba como si fuera algo normal. Entonces, cuando se dice uno, se dice, David danzaba.
Por eso yo danzo. Simplemente está siguiendo un libreto nomás. Amén. Ahora, si el Señor le toca con el Espíritu Santo y le hace danzar, no porque David danzó, No, eso ya es algo es otra cosa. espontáneo, Amén. es algo que produce en el momento, pero no es estar que, o sea, que porque David cayó en adulterio yo también lo voy a hacerlo. Tendríamos que interpretarlo de esa manera necesariamente, pero no es así. Si bien es cierto, la Escritura nos muestra que las cosas que se escribieron antiguamente fueron para nuestra enseñanza, Amén. pero recordemos que hay siervos que dieron una pésima enseñanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la Escritura nos manda a examinarlo todo, pero a retener lo bueno, y creo que ahí es donde nos hemos quedado cortos nosotros, porque no hemos logrado erradicar esto que tanto cuesta, porque yo le he dicho, cuando Omri y Acab introducen la idolatría en Israel, que Acab tiene el descaro de decirle a Elías, ¿eres tú el que alborota a Israel? Es una palabra que nos han dicho a nosotros, somos alborotadores. Amén. Solamente por oponernos a este sistema humano. ¿Eres tú el que turbó a Israel? No, tú y tu padre son los que han turbado a Israel con la idolatría y con todo. El tiempo pasó, y cuando uno de los profetas menores habla de que todavía hay un becerro en Dan y el otro en Betel, han transcurrido 200 años. Eso es lo que a uno le preocupa, que introducir un dogma, introducir el pragmatismo, introducir la idolatría dentro de la iglesia es apenas un trámite. Sí. Lo que cuesta es erradicarlo, porque tenemos luchas que han durado 200 años por conceptos humanos que todavía permanecen dentro de las instituciones, pastor. Amén. Ciertamente, yo coloqué aquí un comentario y me dice, a mí me resultó. O sea, más cuando usted hablaba de la imposición de mano, por ejemplo, hay hombres que creen que mientras más vehemencia se le coloque, ¿cierto? Para la imposición de mano, mientras más se le grite a la persona, recibe, el Espíritu Santo recibe. Lo mismo que los que echan fuera demonios, como que espantaran los pollos. Echan demonios como espantando pollos. Entonces, yo creo que ahí hay una mala enseñanza, una mala utilización también de los dones espirituales. Pero mire lo que aquí dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que también, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted alcanzó ahí a decir, ¿cierto? Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y Dios dejó lo malo y lo bueno que hicieron los hombres. Muchos hombres hicieron lo malo, y lo dice la Escritura. Hizo lo malo delante del Señor, hizo lo malo delante del Señor, se apartó del camino, no siguió el camino de su Padre. Pero eso también es una enseñanza para que nosotros no cometamos, la misma falta que este personaje ha cometido. Entonces, yo creo que es tiempo de volverse a la Escritura. Y esto, tal como usted lo dijo, esto no es de hoy día, esto viene de años. Y como ha dado fruto, lamentablemente los pastores lo han mantenido, porque le ha dado fruto, pero no han analizado la Escritura, ¿cierto? Para decir, no, esto no le agrada a Dios. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa Escritura se ha torcido mucho en el ámbito pentecostal,
porque se habla de espíritu, adorar a Dios en espíritu, es saltar, gritar, sentir la presencia, estar tomado el Espíritu Santo, como se dice vulgarmente. No está diciendo eso el Señor. No está diciendo. La Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Cuando Dios ordenó hacer el tabernáculo en el desierto, Él le dio la instrucción al Señor, a Moisés. Él. Todas las instrucciones Dios las dio y están en la Escritura. Por tanto, no podemos hacer hoy día vista gorda de lo que dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo es claro para hablar. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Si yo pienso que estoy bien, debo examinarme si estoy bien o estoy mal, pero a la luz de la palabra. Predicar un mensaje y gritar, ¿cierto? Porque hoy día los evangelistas son los que gritan, de acuerdo a la enseñanza. Los que gritan son evangelistas. No, los evangelistas son los que evangelizan a la iglesia. ¿Amén? Y el evangelio es grande, no es una cosa, no es tomar un texto y llevárselo donde usted quiera. No, la evangelización es una enseñanza, es evangelizar a la iglesia. La iglesia necesita evangelizar, no necesita gritones. Eso se usa en la feria, mucho el grito en la feria, pero en la iglesia no hay para qué estar gritándole a la gente. Hay un texto que, a ver si mi hermano Leo aparece ahí, ya. Lo voy a buscar, hermano Leo, Dios le bendiga. Lo que pasa es que paro la cámara un poco porque me queda poca batería. Ya. Pero por eso la voy cortando una ratita. Bueno, es bien interesante lo que han estado hablando ustedes porque dentro de todo... Hermano Leo, ¿le puedo quitar para terminar con este texto? Sí, ya. Escuche, dice, Eclesiastés dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las de los maestros en la congregación dada por un pastor. No es este texto. Ya, pero sigue, hermano Leo, te lo busco y te lo doy. Adelante. Ya. Está bien porque, mire, lo que usted decía, pastor, respecto de, y nuestro hermano Catejo también, nuestro hermano Alberto, respecto de cómo son las dinámicas dentro de la iglesia, de cómo se ha malinterpretado y se ha dado un mal uso, ¿cierto?, al tema de la lengua y de hablar en lengua y todo esto. Ya, convengamos primero que la lengua es un don, como está el don de profecía, como está dones de sanidad, ya hay una serie de dones que el Señor dejó. Y el don de hablar en lenguas, ya, es otro don, ya. Está también, para ese don también está el interpretar la lengua, el don de intérprete de lengua, está el don de discernimiento de espíritu, como decía, el de profecía, ya, del don de hacer milagros, don de la fe, que la fe también es un don de Dios, ya, un don de conocimiento, de sabiduría, ya. Bueno, el don de hablar en lenguas no tiene que ver con una señal de espiritualidad o de presencia del Espíritu Santo. Cuando el Señor en los días de su carne anduvo aquí, dijo ya que estas señales seguirán a los que creen, ya. Esas son señales para los que creen, ya. Pondrán la mano sobre los enfermos, ¿cierto? Ya, una serie de... son señales. El hablar en lenguas es una señal para los incrédulos. No es una señal de que la persona es más espiritual o celestial o que tenga más Espíritu Santo que cualquier otro, o que está sintiendo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se siente. Si somos templo del Espíritu, mora en vosotros, Amén. dice el apóstol. Amén. Entonces no lo puedo estar sintiendo porque Él habita en mí, ¿ya? Entonces yo en todo momento estoy con el Señor aquí, ¿ya? Y Él se puede manifestar de distintas maneras. Yo no necesito que me toquen la guitarrita y me pongan una canción melancólica para yo levantar la mano y sentir a Dios. No, porque yo lo puedo sentir en la oración, yo lo puedo sentir en la palabra, ¿ya? Y cuando uno siente ese abrazo, ese ardor, ese fervor que
que produce el Espíritu Santo, yo lo siento por la palabra porque la estoy confirmando, y el espíritu del hombre se conmueve porque está el Espíritu de Dios ahí, y Dios se goza cuando el hombre le crea la palabra. Amén. Y esas son las manifestaciones. Entonces, el Espíritu Santo es un don, ya como cualquier otro don. Y recibiréis, dijo el Señor, el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros el Espíritu es la promesa, y para vuestros hijos es un don que está ofertado para todos, ¿ya? Entonces, bueno, vuelvo a lo del pragmatismo, ¿cierto? Vuelvo a lo del pragmatismo, que el pragmatismo cree que eso hace sentir o hace creer que es más espiritual la persona o no, ¿ya? Y le dice, no, está bien, porque usted sienta al Señor, Dios se manifiesta en usted. Así que siga viniendo cada 15 días nomás, o una vez al mes, o piérdase 6 meses, y total cuando viene, ya Dios lo toca, ¿ah? Dios lo llena. Amén. Y hay gente que viene una vez a las 500 a la iglesia, no se alimenta, No. puro aceite, según ellos, puro aceite. Se mandan las botellas de aceite, ¿ah? Esa grande de 5 litros, ¿ah? De 5 litros, no, por madre, es la comida sólida. No sirve la leche, no sirve el aceite. El aceite debilita los huesos, y los huesos son los que soportan el peso del cuerpo en lo humano. Así que todas estas malas enseñanzas, ¿ya? Todas estas malas enseñanzas lo único que hacen es que la gente después vaya perdiendo el buen juicio en el Señor. Sí. ¿Ya? Cuando Pablo, porque después no logran discernir bien lo bueno y lo malo, ¿ya? Y eso es lo que le está pasando a los pastores ahora, que se han dedicado a otras cosas y ahora no tienen buen discernimiento, no tienen buen juicio, ¿ya? Eso le pasó a Pablo cuando Pablo estaba, ¿cierto? Llegó a la isla, ¿cierto? Y fue a recoger ramas, y se le pegó una serpiente en la mano y lo mordió. Entonces, ¿qué es lo que dijeron todos? Por algo le pasó, pues este hombre es homicida. Por eso la serpiente y estaban todos esperando que se muriera. Amén. Porque era malo. Lo mismo a veces empujamos, si a un hermano le va mal, le pasó alguna cosa mala, no lo vemos como que sea una situación que está pasando por una aflicción, sino que lo juzgamos al tiro, ¿ya? Porque no hay un buen juicio, porque no hay luz, porque no está realmente la luz de Dios en nosotros operando, porque como nos hemos vuelto pragmáticos, ¿ya? Tendemos a juzgar las cosas por los resultados y no por las cosas que son. Perdemos el criterio de la realidad, sí. ¿ya? Entonces no juzgamos las cosas por lo que son, sino que por los resultados, y tendemos a juzgar cosas de mala manera, ¿ya? Todos los indígenas de ahí estaban esperando que Pablo se muriera. Dijeron, ya, este homicida, le imputaron hasta un homicidio al tiro. Dijeron, ya, este homicida. Y no tenían idea de qué es lo que estaba pasando. Entonces, pasa que es cuando las personas comienzan a juzgar las cosas por cómo se ven, ¿ya? Por cómo se ven. Si alguien está saltando, ¿cierto? Si está gritando dentro de la iglesia o silbando, porque hay algunos que sí, porque ya ha llegado a tal su irreverencia, ha llegado a tal punto que ya están silbando como si estuvieran en el estadio, ¿ya? Y Pablo exhortaba a Timoteo, le decía, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí? No porque tengamos gozo y alegría dentro, vamos a comportarnos como si estuviéramos en una cancha de fútbol. Hay que ser reverente, porque está el Dios omnipotente está ahí, ¿ya? O sea, en el lugar donde nos congregamos, es el lugar donde Dios dijo que donde hubieran 2 o 3 congregados, Él estaría en medio, ¿cierto? Que Él vendría y nos bendeciría. Está en nosotros, pero cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, Él viene y se pone ahí en medio, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso también, ¿ya? Y mucha gente, como le decía, piensa que porque o no le va bien, o le está yendo muy bien, ¿ya? Se lo atribuyen a Dios o no, ¿ya? Gedeón un día dijo, oh, Señor mío, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué no me ha sobrevenido esto? Y no, pues sí, el mismo apóstol Pablo dice que es necesario que por muchas tribulaciones, y que tenemos que pasar por muchas tribulaciones para llegar a donde nosotros queremos llegar. Es decir, esto no es una vida, como dice el pastor, no vamos a ir por la vida happy, o sea, no vamos a ir, ¿cierto?
No vamos a ir con el bombo y la trompeta celebrando todos los días, porque ¡ay, qué día más bueno! Que pues serían todos cristianos si fuera así, pues. Serían todos creyentes. Entonces, no, pues, si a veces nos pasan cosas, es porque es necesario que pase por medio de muchas tribulaciones. Sí, ¿ya? Dios, hermano, demuestra, es que si Dios me amara, dice algo, no, que si Dios me amara, no me pasarían estas cosas. Bueno, nos tienen que pasar estas cosas, porque la verdad que el que seamos prósperos en este mundo, muchos pastores, claro, como les va bien, tienen grandes congregaciones, tremendas ofrendas, diezmos, les va bien en esta vida, ellos dicen, no, si Dios está conmigo, Dios me ama, pues mire cómo estoy de bendecido. Pero el libro de Romanos, en el capítulo 5, el verso 8, dice otra cosa, porque ahí habla, ¿cierto? Primero que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, sí, eso en Romanos 8:5, ¿ya? Y Dios demuestra su amor, dice en Romanos 5:8, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se demuestra el amor de Dios, no en que yo tenga una casa, en que cambie la camioneta todos los años, no en que tenga una congregación gigante. En eso está demostrado el amor de Dios hacia nosotros. Eso es lo que tiene que hacerme sentir a mí, que yo siendo pecador, Cristo murió por mí. Amén. Esa es la muestra más alta y más sublime de demostración de amor. Sí. Sí, por eso nosotros no pensamos en las cosas de la carne, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. Amén. Que me vaya bien en la carne es pasajero, Secundario. Porque esta vida es pasajera. Sí, dice que los más robustos van a vivir 80 años y con dificultad. Y ayer que me tocó explicar, precisamente tomaba, ¿cierto? A Matusalén, vivió casi 1000 años, pero igual se murió. Po. Sí, amén. Llegó casi a los 1000, pero se murió igual. Sí. Y sea que vivamos 80, sea que vivamos 50, nos vamos a morir igual. Entonces, ¿dónde tengo que atesorar yo? ¿Aquí en la tierra? No. Para después irme, ¿cierto? Irme vacío, tal como viene el mundo. Los egipcios los enterraban con todas sus joyas, con toda su riqueza, les echaban frutas, de todo, pero los enterraban con todo lo necesario, porque ellos juraban que se iban al mundo de los dioses, ¿no? Que ascendían. Ellos juraban que ascendían, entonces para el camino les ponían frutas, comida, sus joyas, ya tazones de oro, jarrones, le ponían de todo. ¿Y quiénes lo aprovechaban? Los saqueadores, porque no se llevaban nada. Amén. Eso, mi hermano. A ver, aquí encontré el texto, está en Eclesiastés, capítulo 9, verso 16 y 17. Dice, entonces dije yo, mejor la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejor que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. No es el grito el que va a convencer a la persona, es la palabra. Es la palabra. Parece que decía que a los evangelistas se les apartaba porque eran más gritones que otros. Amén. Y por eso, porque yo una vez pregunté a un pastor, le dije, oiga, pero ¿cuál es la diferencia entre el evangelista y un predicador? Que el evangelista promueve avivamiento dentro de la iglesia. Y yo quedé con eso, y eso se enseñó, pues. Yo quedé con eso, hermano, me dije yo, qué ridículo. Porque eso no tiene nada que ver, yo no lo veo en la escritura. Entonces, tal como mi hermano dice, han entrado a un estado de locura. Cuando la gente se aparta de Dios, entra a un estado de locura. Fíjese lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. En el capítulo 32 de Deuteronomio, verso 6, dice, ¿así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Creo que la iglesia ha olvidado a aquel que le dio el perdón de pecado. Y no me cabe duda en decirlo, porque en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, el Señor está afuera golpeando. Y nos está golpeando el impío. No está golpeando la puerta del impío, está golpeando la puerta de la iglesia, diciéndole, he aquí, estoy a la puerta y llamo.
Fíjese. Pero muchos se lo tiran por el desvío, se lo tiran al que está afuera. Pero ahí el Señor claramente dice la carta a la iglesia de tal lugar, a la iglesia de tal lugar, a la iglesia de tal lugar. Entonces, la única parte que el Señor le habla a los impíos es cuando le dice que tienen que arrepentirse y convertirse y bautizarse en el nombre de Jesús. De ahí, cuando dejan de ser impíos, pueden tomar todas las recomendaciones que están en las cartas, desde Romanos hasta Apocalipsis. Porque ahí están las recomendaciones, ahí está la doctrina, ahí está cómo yo debo ejecutar un culto, ahí está cómo yo debo trabajar. No necesito ideas mundanales. No necesito la idea de un filósofo, no necesito la idea de un médico, no necesito la idea, aunque me digan soy cerrado, pero la verdad absoluta existe y se llama Jesucristo. ¿Amén? Hermano Alberto, estamos cerrando. Sí, una de las cosas que a mí me duele es que el Señor le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Debiera ser el mundo, en consecuencia, Amén, el que debiera imitarnos a nosotros, y se están trayendo ideas, ¿no es cierto?, del mundo para anexarlas a la iglesia. Yo he visto cómo se hace verdaderas doctrinas de cuestiones que no tienen nada que ver. Hace un tiempo atrás yo estaba hablando de la situación de un hermano que no pertenece a este país y que estaba pasando con muchas necesidades. Y alguien me dijo, pero es que no puede estar pasando necesidades si él es un hijo de Dios. Le amo a Pablo. ¿Qué es lo que dice? Sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. amén. Ahora, también cuando a alguien le ocurre algo malo, como le ocurrió al patriarca Job, ahí llegaron 3 de sus mejores amigos a condolerse con él. Durante 3 días lloraron, pero pasaron los 3 días, lo taparon con versículos bíblicos, reprochándole que por la conducta que él había tenido le había sobrevenido aquello. Oiga, tendríamos que aceptar que Aarón fue un mal sacerdote, por lo tanto Dios le quitó 2 hijos. Hace poco tiempo vino un pseudo pastor del norte y predicó en Rancagua que cuando una persona perdía hijos era un castigo de Dios. Oiga, el pastor Carlos Vial perdió un hijo de 38 años. El hermano Antonio Valdés lleva 3 hijos que han fallecido. Dijo, ¿sabe, hermano Alberto? Casi me dio un infarto. Claro, tenía que provocarle eso. ¿Por qué? Porque son palabras dichas por el diablo, porque el diablo vino a matar. El Señor vino para edificarnos. Amén. Con su palabra. Entonces, siendo el Señor el más perfecto, el más santo, el más sublime, y que lo azotaran y lo castigaran, claro, hay una razón obvia, era por nuestros pecados. Amén. Pero no eran por los de él. Por lo tanto, hacer doctrina de lo que no es doctrina es lo que debiera, ¿no es cierto?, ya hacer abandono. Partamos, reunámonos, y además de que, como dije yo, se habla de avivamiento y de avivamiento. La palabra avivamiento no existe en la Biblia. No existe. Hay una palabra que dice un profeta menor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y Pablo dice, aviva el fuego del don. Pero no dice, no le está diciendo del don del Espíritu Santo, sino de un don que él recibió. Mire, como Pablo lo deja a cargo de la iglesia de Éfeso, pudo ser el don de presidir, porque presidir es un don. Sí. Sí. Claro, sí. Pudo ser el don de evangelista y pudo ser también el don de maestro, porque Pablo le dice que enseñe todas esas cosas y nadie, no lo menciona, pero
tenemos 3 alternativas para barajar de cuál pudo ser ese don que tenía Timoteo, pero no le dice: aviva el fuego del Espíritu Santo, aviva el fuego del don que está en ti. Amén. Es decir, no deje, porque Pablo recurre a las profecías, ¿no es cierto? Recuerda las profecías que se hicieron tocante a ti. Entonces, cuando esta gente te menosprecie, cuando esta gente te vea que tú eres demasiado joven y piense yo debiera estar en ese cargo, piensa que tú no eres un aparecido, que el Espíritu Santo habló de ti y el Espíritu Santo te entregó un ministerio por la imposición de las manos del presbiterio, y esto no te hace suponer como un aparecido aquí, sino que tú eres una persona que el Espíritu Santo la ha confirmado, tal como confirmó a Pablo cuando dice: doy gracias. Y estas palabras son emblemáticas, mira, la ha hecho como, no voy a usar el término de la confesión positiva, pero me gusta mucho esta palabra. Eso doy gracias al que me fortaleció. Amén. Esto es a Cristo Jesús, y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun cuando yo fui blasfemo y perseguidor de la iglesia. Yo me pregunto cuántos maestros, cuántos pastores, cuántos obispos pueden decir con la seguridad que dijo Pablo: doy gracias al que me puso en el ministerio. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermano, le vamos despidiéndonos. Ya estamos llegando, nos quedan 6 minutos de programa. Ahí para que haga el cierre. Muy bonito lo que acaba de reflexionar nuestro hermano Alberto, y también todos los aportes que hace el pastor, que va moderándonos también ahí. Gracias, pastor, por todo eso. Bueno, dentro de lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Que este pragmatismo que le ha hecho tanto daño, esta ideología que se ha infiltrado, que le ha hecho tanto daño a la iglesia, principalmente a los que presiden la iglesia, porque son ellos los que están fallando hoy en día. ¿Ya? Los ministerios se han concentrado solo en 2, ¿ya? El pastorado y el evangelista. Un evangelista que está mal entendido, porque el evangelista es el que evangeliza, no a los que ya están evangelizados. Eso no es evangelizar. Cuando usted va y va a evangelizar a los que están dentro de la iglesia, el evangelista es de la calle. Pablo era evangelista, ¿ya? Y él iba por distintos lugares, por eso se movilizaba, ¿ya? Y una vez que instauró iglesia en distintos lugares, las iba recorriendo, pero no se quedaba ahí, ¿ya? Y predicó durante 2 años en una casa que él arrendó, ¿ya? Porque él trabajaba haciendo carpa, ¿cierto? Y con eso él se sustentaba, ¿ya? Lo vivía, a pesar que podía haber vivido, ¿cierto? Porque el mismo Señor le da la potestad y dice: no pondrá a posar el buey que trilla. Él podría haber vivido de la fe, digámoslo de alguna manera. Podría haber vivido de la ofrenda, ¿cierto? Que se recogían, porque Pablo nunca pidió diezmo, ¿ah? Ojo, Timoteo tampoco, ¿ya? En ninguna parte se registra eso. Pero podría haber vivido de las ofrendas, que sí son escriturales, que sí son de la palabra. Entonces, el evangelista, esa es su pega: ir a dar a conocer el nombre a los que no lo conocen, ¿ya? Y no ir a hacerse nombre él mismo con los que conocen el nombre, ¿ya? Que es lo que se hace hoy en día, ¿ya? Y el pastor tiene que tener la visión suficiente y cuidar las ovejas, ¿ya? Y no hacer diferencia entre la perniquebrada, entre la flaca, entre la oveja que está más engordada, ¿ya? Tiene que tratarla a todas como ovejas, ¿ya? Y no hacer diferencia, ¿ya? De eso se trata. El pragmatismo, eso es lo que ha hecho, ¿ya? Si la oveja da lana, entonces sirve. Si la oveja no da lana, chao nomás. Que se atienda sola, ¿ya? Si viene algún lobo, la deja nomás, porque como a él no le costó, ¿ya? Por eso que el Señor dijo que el asalariado, ¿ya? El que recibe platita, ¿ya? Al que se le paga por hacer la pega, ¿ya? Deja nomás a la abeja, las deja, porque es asalariado, ¿ya? Cuando ve venir el peligro, arranca, porque es asalariado. Está ahí no por amor a la oveja, sino que está por amor a la remuneración, al salario que le van a dar, ¿ya? Ese es su interés, no le interesa la oveja. Cristo sí le interesa la oveja, ¿ya? Y hay pastores que sí le interesan las ovejas,
¿ya? Que no tienen ninguna ganancia, todo lo contrario, ¿ya? De sus ingresos personales ponen para la obra, ¿ya? Y no tienen problema con eso. Y si ven un hermano que está necesitado económicamente, le compran aunque sea una bolsita con unos poquitos paquetes de mercadería y se lo llevan. Amén. ¿Ya? Porque no puede ser más importante cambiar un foco de la iglesia o poner un foco de color que darle de comer a un hermano, Amén. a una hermana. Sí. ¿Ya? Cuando venga el Señor de la obra, los va a llamar. Los va a llamar para saber, porque el mismo Señor dijo que aquel siervo que vea, que diga en su corazón que su Señor tarda en venir y empezar a maltratar, ¿cierto?, a sus consiervos, bueno, cuando venga el Señor ahí, se van a arreglar con él. Amén. Ahí le dejo la advertencia, para que esto que estamos hablando hoy día les quede como testimonio, para que sepan que sí se habló de esto, ya sí se les advirtió y igual no prestaron atención, para que después no digan que los juicios de Dios no son justos, porque hoy día se ha testificado en contra de todos ellos. Amén. Lo que acabamos Sí, de ver. Que el Señor Jesús le bendiga, mi hermano Alberto, como siempre, un gusto, pastor, muchas gracias por la confianza, gracias por este espacio. Jesús Amén. les bendiga a todas mis hermanas y hermanos. Hermano Alberto, la última palabra. Amén. Me llamó mucho la atención lo que dice mi hermano Leopoldo acerca de que nosotros no vamos a preferir cambiar un foco si con lo que tenemos vemos. Sí. El pragmatismo hoy día ha colocado luces psicodélicas, bombas de humo, gastando recursos. Recurriríamos a Isaías: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sirve? ¿No es cierto? Sí, amén. Ahora, la labor de un evangelista es ir a predicar donde no hay fundamento puesto, tal como dijo mi hermano Leo. Y debe ir formando pueblo, ¿no es cierto? Él va, conversa con una familia, si ella acepta a Cristo, entonces ahí va y le entrega esa familia al pastor para que luego se le enseñe la doctrina. Entonces, hoy en día tenemos evangelistas de cuatro paredes, no salen, el caso de Felipe, ¿no es cierto? Felipe estuvo en la conversión del etíope, después estuvo cuando el evangelio fue predicado en Éfeso. Hay otro tema que quisiera, no me voy a alargar mucho porque ya estamos en la hora. Cuando Felipe llega a Éfeso y el evangelio es predicado allí, dice que él se topa con unos discípulos de Juan el Bautista y le pregunta: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y yo digo, ni siquiera hemos oído. Oiga, ¿cuál era la doctrina oficial de Juan el Bautista? El que viene tras de mí, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo estarían esos oídos? Ni siquiera hemos oído si hay espíritu o no. Entonces, dice que mandó bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y quiénes vinieron después? Los apóstoles le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué no impuso las manos Felipe? Porque dentro de la ex congregación a la que nosotros íbamos, nos ponían a todos a imponer las manos. No, tampoco, no todos están aptos para imponer manos. Yo le digo, por estas manos, el Señor nunca ha derramado el Espíritu Santo, así que ni me hablen de imponer manos, pero sí, cuando he impuesto las manos por sanidad, si Dios me ha respondido, y eso me da testimonio de que tengo que seguir haciendo. Esa es mi labor, entre otras labores que Dios me ha encomendado. Como si, también, hermano Leo, gracias por sus palabras, gracias, pastor, gracias, hermanos que nos privilegian, nos bendicen con su sintonía, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Amén. Amén. Y aclarar algo, hermano, que no estamos predicando otro evangelio, estamos predicando el evangelio que está en la Escritura. Amén. Y si alguien tiene alguna duda, no hay problema que nos coloque algún comentario y podamos edificar juntos unidos. Termino con este texto, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Iglesia, no se coloque otra cosa en la cabeza. Cristo debe estar en nuestra mente. Pablo dijo: tenemos la mente de Cristo. Amén.
Así que no cambie Amén. lo del mundo por la iglesia. Que el Señor le bendiga mucho. Amén. Comparte este programa, dele like y que Dios le bendiga. Estamos el viernes si Dios así lo permite. Vamos a dejar con música. Amén. Amén. Ahí los hermanos se desconectan. Dios le bendiga, hermano Leo. Amén. En esta vida hay dos caminos donde camina la humanidad. Hay un camino seguir a Cristo, otro camino a Satanás. El hombre sigue por los caminos